Hola, hoy les voy a mostrar el video de la clase 6, que en realidad es la parte 2 de la clase 1. Vamos a comenzar por... Un momento, ahí sí. Primero, los contenidos que vamos a ver en esta clase es un pequeño repaso de la clase anterior. Vamos a ver cuáles son las jerarquías biológicas y la adaptación. También vamos a ver la selección natural y cuál o cómo se originó la vida en la Tierra, un poco de astrología, o sea, astrobiología y vida del universo. Primero quiero que vean este video cortito como repaso de la clase anterior. La explosión de diversidad que tenemos dentro de nuestro planeta es un conjunto de muchos factores que incluye la genética, que es la parte más interna de cada uno de nosotros y de los demás organismos. La diversidad genética se puede referir a la variabilidad dentro de una misma especie y entre las especies, que se manifiesta en las distintas razas, poblaciones o variedades que conforman una especie o la variedad que conforman las distintas especies, inclusive las especies que no son muy cercanas. Cada especie contiene una cantidad determinada de ADN que se manifiesta en unas estructuras llamadas cromosomas, que son altamente organizadas. Así, cada especie en este planeta tiene un número definido de cromosomas. Por ejemplo, en el ser humano tiene 46 cromosomas. 23 pares vienen del padre y 23 de la madre, pero cada cromosoma está conformado por unas estructuras aún más pequeñas que son los genes. Cada ser humano tiene aproximadamente 30.000 genes que determinan el crecimiento, desarrollo y el funcionamiento de nuestros sistemas físicos y bioquímicos. Al igual que los seres humanos, las otras especies tienen una cantidad mínima de genes que colaboran para su desarrollo y evolución. Un gen es una unidad de información en la que una parte del ADN será transmitido a sus descendientes. Así, un organismo hereda de sus padres para un gen determinado dos versiones diferentes, pero estas versiones del gen están determinadas por estructuras más pequeñas denominadas alelo. Un alelo puede ser una forma alternativa de un gen. Así, el organismo puede ser un heterocigoto u homocigoto para un determinado gen, pero dentro de un organismo solo se manifiesta el alelo que será dominante. Esta diferencia que se da en un alelo se debe a cómo se encuentra su secuencia de nucleótidos. Esta variación en la secuencia de nucleótidos es la que provoca tener una diversidad alélica, que es la principal forma de diversidad genética entre los individuos de una misma especie. Así, en el ser humano existen diferentes tipos de razas, como los mestizos, negros, mulatos, blancos o asiáticos. Pero esta diversidad genética no sería nada sin la reproducción. La reproducción es la principal función en la transmisión genética y también es la encargada de mantener una diversidad de organismos dentro de nuestro planeta, la cual se encuentra influenciada por el azar. Bueno, este video nos muestra un repaso de lo que vimos en la clase anterior sobre los cromosomas, el ADN, los alelos y un poco de la herencia y cómo cambia la genética en distintos organismos. Hoy día lo que vamos a ver, lo primero que quiero explicarles en esta clase es sobre la jerarquía biológica. Las moléculas se ordenan y se combinan dando origen a distintas categorías que tienen una jerarquía, o sea, hay un orden detrás. Y comenzamos por lo más pequeño, que son, déjenme poner el láser acá, las partículas más pequeñas, que son del nivel subatómico, que vendrían siendo electrones, protones y neutrones. Estas partículas se combinan para formar los átomos. Y los átomos, entonces pasamos, del subatómico al siguiente nivel, que es el atómico. Estas moléculas se combinan para formar los átomos y existen alrededor de 100 átomos definidos en la naturaleza. Y estos se combinan entre sí para dar origen al siguiente nivel, que es el nivel molecular. Un dato freak sobre los átomos es que existen, como les decía, alrededor de 100 átomos distintos, pero el 80% de la masa de un ser vivo se compone solamente por 6 de esos átomos. O sea, en nuestro cuerpo no tenemos una gran variedad de átomos, pero en la naturaleza existen alrededor de 100.
Bueno, estos átomos se combinan para llegar al nivel molecular, en el cual las moléculas son estructuras que están hechas de dos o más átomos, que pueden ser iguales o distintos, y que tienen propiedades diferentes a los átomos que los componen. O sea, la molécula está hecha de átomos, pero no es una sumatoria de las propiedades de los átomos, sino que tienen propiedades distintas. Y eso va pasando un poco en todas las categorías, que no es solamente la suma de los anteriores, sino que se forma algo nuevo. Y por ejemplo, las moléculas, muchas moléculas biológicas tienen cientos y miles de moléculas, porque se van agrupando entre ellas. Por ejemplo, el ADN es una combinación de todas las moléculas que forman los nucleótidos. Luego las moléculas se agrupan en otro nivel para tener funciones específicas que están delimitadas espacialmente, y eso da a la jerarquía de nivel subcelular, que vendrían siendo los organelos y estructuras que conforman una célula. Por ejemplo, los ribosomas o el núcleo o las mitocondrias, entre otros. Y luego la estructura que sigue en complejidad vendría siendo la célula. Las células son las estructuras más fundamentales que reúnen todas las propiedades que hemos atribuido a los seres vivos. Ellas poseen mecanismos que permiten mantener relativamente constantes las condiciones internas de la célula. También responden a los cambios de su ambiente, crecen y se reproducen. Y ellas funcionan en base a un conjunto de reacciones químicas que son eficientes para su sobrevida. También pueden tener movimiento, etc. Todos los seres vivos que se encuentran, o sea, todos los seres vivos se estructuran en base a las células. Puede ser una o muchas células. Y solo los seres vivos están hechos de ellas. Y los primeros organismos vivos que existieron consistían en una sola célula, serían los organismos unicelulares. Y muchas de estas formas de vida, los unicelulares, todavía existen hasta el día de hoy. Y pueden ser bacterias o arqueas. Y otras células se agruparon, dando origen a tejidos. Y pasamos al siguiente nivel, que es el nivel tisular. Los tejidos es una estructura formada por células que son semejantes, que están dispuestas de un orden determinado, o sea, tienen una estructura ordenada y tienen una función especializada. El cuerpo humano está formado principalmente por 4 tejidos, que sería el tejido epitelial, el tejido conectivo y el tejido muscular. Y el cuarto sería el tejido nervioso. Tenemos 4 tejidos. Los órganos, que es el siguiente nivel, estamos acá, se componen de 2 o más tejidos y se organizan para desempeñar una función en particular. Y la mayoría de los órganos contiene los 4 tipos de tejidos. O sea, para formar un órgano necesitamos una organización correcta de esos 4 tipos de tejido. O 2 o 3, lo que sea necesario. A continuación de los órganos, en jerarquía siguen los sistemas. Los sistemas es una asociación estructural y funcional entre órganos y constituye un sistema orgánico. Por ejemplo, los sistemas digestivos o el sistema reproductivo. Esos son ejemplos de sistemas. Luego los sistemas se organizan también para formar individuos o organismos. Y un organismo pluricelular se compone de varios sistemas y, al igual que la célula, tiene existencia independiente. O sea, existen células que son unicelulares, organismos unicelulares que son una célula, o los individuos que son un conjunto de sistemas, de órganos, etc. Pero es como una sola unidad. Y cada uno de nosotros es un organismo, al igual que cada planta y cada insecto. Y los organismos de características similares que pueden reproducirse entre ellos se organizan en especies, se agrupan en especies. Luego seguimos en la siguiente categoría, estamos hablando de población, que es el conjunto de organismos de una misma especie que habitan en un mismo lugar y en el mismo tiempo. O sea, por ejemplo, podemos definir que nuestra población son todas las aves que viven en nuestro jardín. Está ahí definido, delimitado por un espacio y por un tiempo. Entonces, las poblaciones son relativas a quien las observe, porque uno define el tiempo y el espacio. Luego viene la comunidad, que es el conjunto de poblaciones que interactúan entre sí en un lugar. Entonces ahora podríamos decir que
la comunidad son las poblaciones de aves que viven en mi jardín, junto con las poblaciones de gatos que pasan por el jardín. Y esa sería nuestra comunidad. Luego de la comunidad viene el ecosistema, que es el conjunto de las interacciones entre la comunidad y su medio abiótico. Abiótico quiere decir que no tiene vida, o sea, son todo lo que rodea a las comunidades que no está vivo. Por ejemplo, sería la temperatura del medio ambiente, los patrones de precipitación, la humedad, etcétera. Entonces ahora la relación de las poblaciones con su entorno no vivo, es lo que genera un ecosistema. Y por eso es distinta eh, una población acá en Santiago de aves en la montaña, que tiene otro clima, a una población que está precordillerana, más abajo. Es diferente. Forman ecosistemas que son distintos. Y finalmente, el último nivel de esta jerarquía sería la biosfera, que es el conjunto de ecosistemas que tiene la Tierra y pueden considerarse un gran ecosistema. O sea, un gran, perdón, el conjunto de ecosistemas de la Tierra es un gran ecosistema que se considera la biosfera. Y vemos entonces que hay jerarquías, en este caso hay varios niveles de jerarquía que son cada vez más complejos en su organización y que la combinación de ellos y la interacción entre ellos va generando a la jerarquía siguiente. Y al interactuar estas jerarquías con su nivel inmediatamente anterior, es lo que genera nuevas funciones. Y estas funciones nuevas emergen de la interacción de los niveles, ya que estas nuevas funciones no existirían si no interaccionaran los elementos. Entonces, las nuevas funciones, que se llaman propiedades emergentes, no son la suma de los elementos por sí solos, sino que la interacción entre los elementos, que genera nuevas funciones o nuevas ventajas. Y eso se conoce como propiedades emergentes. Eso lo vamos a ver más en detalle a lo largo del curso, pero para que lo tengan ahí en mente. Entonces, dentro de una misma especie, podemos encontrar variabilidad genética, que son variantes para un mismo rasgo, o que podríamos decir que son variaciones para un mismo gen. Y esta es una medida de la tendencia de una especie a diferenciarse por cambios en la secuencia de sus genes. Esta variabilidad genética no solo tiene como efecto que un individuo sea fenotípicamente, o visiblemente diferente, sino que hace que se comporte distinto. Por ejemplo, acá vemos estos 4 tigres que son de la misma especie, aunque se vean diferentes. Y verse diferente les da funciones distintas. Por ejemplo, el tigre blanco, que está acá, puede ser un muy buen cazador en la nieve, porque ahí va a estar camuflado y no se va a ver. Y el tigre, el más naranjo, el de acá, podría ser un buen cazador en pastizales, ¿cierto? Porque se puede camuflar y se puede esconder entre los pastizales. Pero ahora, si ponemos al blanco en los pastizales, sería muy visible y sería un pésimo cazador en los pastizales. Pero él tiene la ventaja que sería un buen cazador en la nieve. Y el naranjo, al revés, no sería un buen cazador en la nieve. Entonces, esta variabilidad es la que les permite a estos tigres adaptarse a los cambios. Y por ejemplo, si en un ambiente que era nevado y este tigre blanco era súper buen cazador, y por el cambio climático desaparece la nieve, empiezan a crecer pastizales, él ya no tiene esa ventaja. Pero si llega el tigre naranjo a esa zona, va a tener ventaja sobre el tigre blanco. Entonces la variabilidad es la base que permite la adaptación de los organismos a los cambios de su entorno. Y esta variabilidad se produce principalmente por 2 fuentes, que son las mutaciones, que hacen cambios puntuales en el genoma y en general son espontáneas. Y para organismos que tienen reproducción sexual, la misma reproducción sexual es la que promueve la variabilidad, ya que hay una variabilidad dada por cada padre, o sea, por el padre y la madre, y también en el proceso en que se juntan 2 gametos existe esta función que se llama entrecruzamiento o crossing over, que también aumenta la variabilidad genética. Entonces, las fuentes de variabilidad son las mutaciones y la propia reproducción sexual.
Y los casos más evidentes de variabilidad genética son las especies domesticadas, en donde los seres humanos hemos utilizado la variabilidad para crear razas, y por ejemplo razas de perros, razas de gatos, variedades de maíces, variedades de frijoles, de manzanas, seleccionar caballos, seleccionar vacas, etc. Entonces, la variabilidad genética nos otorga distintas funciones y distintos caracteres que pueden darle un beneficio o no a una especie. Como les decía, la variabilidad genética, una de las causas son las mutaciones. Y las mutaciones son cambios de información en la secuencia genética que puede deberse a errores en la copia del ADN o por la participación de agentes externos como son las radiaciones, la luz ultravioleta, agentes químicos que producen cáncer, etc. Entonces, lo que puede pasar es que si tenemos una hebra no mutada con esta secuencia CAT, 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 puede que haya un cambio de base y que esta adenina se cambió por una citosina. Y acá ya tenemos una primera mutación en que hay un cambio de base. Otra opción de mutaciones es que haya una inserción, o sea que se introduzca una nueva base entre medio de dos bases que ya existían. O una tercera opción es que haya una delesión, que se elimine una base entre medio de dos bases que ya existían. Entonces, cualquiera de estos cambios que pueden parecer pequeñitos puede generar diferencias. Estas diferencias pueden que no maten a nadie, que no le hagan daño al organismo, que no afecten en su desarrollo, pero dan variabilidad y ayudan a la adaptación del organismo. Y sin embargo, en muchas mutaciones sí afecta el fenotipo o cómo se ve el organismo, y algunas incluso afectan la eficacia biológica de un organismo o la capacidad para sobrevivir y reproducirse en un medio ambiente. Y otros, como decía, pueden no afectar la eficacia biológica. Entonces, la primera opción para que haya variabilidad genética son las mutaciones. Y es importante decir que estas mutaciones se van a transmitir a la herencia solamente si se producen en células germinales, que son las que dan origen a los gametos. Y como decía antes, la otra fuente para que haya variabilidad genética es la reproducción sexual. Primero, al azar, el conjunto de los genes de los progenitores se distribuyen en los gametos de la meiosis. Entonces teníamos los 23 cromosomas, los 23 pares de cromosomas, y se separan de forma aleatoria. Entonces, cada par homólogo se mueve independientemente en la meiosis. Por eso, de los 23 pares de cromosomas que tienen los humanos, pueden reproducir hasta 8,4 millones de combinaciones de genes diferentes. O sea, con 23 pares que se distribuyen al azar, se producen más de 8 millones de combinaciones distintas en su gameto. Y además, como les decía antes, durante el proceso de la meiosis, en la cual se forman las células, los gametos, que son las células que permiten la reproducción, existe este entrecruzamiento o crossing over entre las dos cromátidas de los cromosomas homólogos. Por lo tanto, las cromosomas, o sea, las cromátidas que resultan son distintas a las originales y distintas entre sí también. Estas no son iguales. Eso también da variabilidad. Y como les mencioné antes, es importante recordar que las variaciones que se heredan son solamente las que se producen en células germinales que darán origen a gametos. En células somáticas, que son todas las demás, todo el resto de las células de nuestro cuerpo, aunque haya mutaciones, estas no se van a heredar a la descendencia. Ahora vamos a pasar al siguiente tema y vamos a estudiar la presión selectiva. Y para comenzar quiero que vean este video que muestra cómo las bacterias evolucionan su resistencia a antibióticos. Entonces, esta es una placa de Petri que es grande, de 60 por 120 centímetros aproximadamente, y que tiene una capa con todos los nutrientes necesarios para que las bacterias puedan crecer. En las franjas de los bordes, las que vemos acá, aparte de nutrientes, no hay antibióticos. Y a medida que nos acercamos al centro, cada una de las franjas va teniendo mayor concentración de antibióticos, va creciendo de forma logarítmica hasta llegar a 1000 por en el centro. Y vemos que las bacterias se expanden rápidamente en la primera franja que no tenía antibióticos. Y pronto bacterias mutan y comienzan a evolucionar y colonizar a la siguiente franja.
Y también un poco después aparecen otros focos que también compiten con estas células y comienzan a colonizar la franja. También pasa en este lado. Entonces, para cada sección, las bacterias se van demorando un poco más en evolucionar y en esparcirse alrededor de toda la franja a continuación. Después de 11 días, las bacterias son capaces de colonizar la franja que contiene mayor concentración de antibióticos, que era el milpool, y como pueden ver, este proceso de acumulación de mutaciones le permitió a las bacterias evolucionar la resistencia a altas concentraciones de antibióticos en poco tiempo. Entonces, este video nos permite visualizar de forma simple cómo la evolución a través de la acumulación de mutaciones permite que las bacterias puedan adaptarse a un ambiente que es desfavorable como es la alta concentración de antibióticos. Y el problema de esto es que puede dar origen a bacterias que son súper resistentes a los antibióticos, y eso actualmente es un problema de salud, porque hay algunas bacterias que son resistentes a todos los antibióticos conocidos, entonces esas bacterias ya no hay cómo combatirlas. Por eso es tan importante seguir al pie de la letra las indicaciones cuando uno consume antibióticos. Bueno, este es un esquema que muestra lo mismo que vimos en el video, que el ambiente ejerce una presión para seleccionar solo los organismos que son capaces de adaptarse. Varios de los organismos van a morir y otros van a ser capaces de colonizar este ambiente desafiante. Y es así como el ambiente ejerce una presión para que el organismo se adapte. Y esta es la base de la teoría de Darwin y sobre todo la base de la selección natural, que es el mecanismo detrás, o sea, la presión selectiva es el mecanismo detrás de la selección natural. Y el hecho de que exista variabilidad genética y que exista una ventaja competitiva que haga que alguna de las variantes sea mejor que otra y que se pueda heredar de esta buena adaptación o esta ventaja competitiva es el motor detrás de la evolución. Y los principios para la selección natural, para que haya evolución, son tres. Primero, que haya variabilidad, que los elementos de la población no son todos iguales. Segundo, que haya una ventaja comparativa o competitiva, que los individuos que poseen ciertas variantes están asociados a una mayor descendencia o mayor longevidad o mayor sobrevida. O sea, los que tienen ciertos caracteres tienen ventajas sobre otros. Y la tercera es que haya herencia. Los individuos tienen que transmitir sus características a la descendencia para que se puedan perpetuar en el tiempo. Entonces acá vemos el ejemplo de estas jirafas, donde habían jirafas más altas y jirafas más bajas. Y debido a que las jirafas de cuello largo tenían una ventaja sobre las de cuello corto para alimentarse, estas fueron las que se fueron seleccionando y heredando a su descendencia. O sea, si las jirafas eran de cuello más largo, sus hijos también eran de cuello más largo. Y es importante destacar que no es que las jirafas les creciera el cuello durante su vida. No es como, al igual que estas mujeres que se ponen collares para alargar sus cuellos, aunque sus cuellos sean más largos durante la vida, su descendencia no va a tener el cuello más largo porque no es un carácter que se herede. Pero en cambio, si la jirafa genéticamente tenía una condición para que su cuello fuera más largo y se cruza con otra jirafa que también tiene esa condición genética, su descendencia va a ser más alta, van a ser de cuello más largo. ¿Se entiende? Entonces, eso, tiene que ser un carácter que se herede a sus hijos. Entonces, las presiones de selección hacen que los caracteres tengan una diferencia de fitness o de adecuación biológica. Por lo tanto, son las presiones de selección dadas por el ambiente las que favorecen a la magnitud de algún rasgo. Magnitud me refiero a que sea más alto, que sea más bajo, más gordo, más flaco, cosas que se puedan medir dentro de un organismo. Y entonces, si se va seleccionando una característica, después esta característica va a estar más representada en la siguiente generación, producto de que sobreviven más y se pueden reproducir de mejor manera. Este gráfico muestra una distribución gaussiana o una distribución normal, en el cual se grafica en el eje X, en este eje,
el carácter de una forma numérica. Por ejemplo, el largo en centímetros del cuello de las jirafas hace 12 millones de años. Y vemos que hace 12 millones de años habían poquitas jirafas, que esta es una cantidad, que tenían, entonces, pocas jirafas por este lado, este es el número de jirafas, con el cuello corto. La mayoría de las jirafas, ¿cierto? Acá arriba, tenían un largo de cuello intermedio y habían otras muy pocas que tenían un largo de cuello muy largo. Y en esta flecha, perdón, en esta línea roja, que decimos que es el fitness, vemos que el fitness se ve favorecido para aquellas jirafas que tienen el cuello más largo. Entonces, decimos que el fitness es como que las especies se van haciendo más bacanes, tienen más capacidad de sobrevivir cuando el cuello es más largo, ¿cierto? Porque el fitness va aumentando a medida que las jirafas tienen el cuello más largo. Entonces, el fitness es el éxito de la sobrevivencia y reproducción de un individuo, en particular con respecto a la población. Entonces, las jirafas que tienen un cuello más largo tienen un fitness mejor. Y por otro lado, el rasgo que tiene ventajas debe ser heredable. O sea, si estas jirafas que tienen el cuello más largo, para mantener ese fitness, tiene que ser el carácter heredable. Y para saber si un rasgo es heredable o no, buscamos correlación entre los caracteres de los padres y de su descendencia. Entonces, por ejemplo, acá vemos el largo promedio del cuello de las jirafas de los padres y el largo promedio de las jirafas de la descendencia. Entonces, si hay una relación que los padres tienen cuello corto y los hijos tienen cuello corto, y acá vemos que los de padres de cuello largo tienen hijos de cuello largo y hay una correlación, o sea, hay una correlación lineal en este caso. Entonces, si observamos esto, podemos decir que es un rasgo heredable. Y por último, también hay que tener en consideración que el fitness no siempre favorece al más grande. A veces puede favorecer a los individuos más pequeños, ¿cierto? O a los medianos, o a los más pequeños y a los altos al mismo tiempo. Eso es dependiente de digamos, de la especie y del ambiente al que esté sometido. Por ejemplo, un crustáceo que es muy chiquitito se puede esconder en espacios chiquititos para esconderse de su depredador. Y quizá un crustáceo muy grande es capaz de atacar al depredador y de defenderse frente a él. Entonces se favorecería que hayan crustáceos muy chiquititos y crustáceos grandes. Pero los crustáceos medianos que no se pueden ni esconder ni defender, ellos van a tener un fitness muy bajo. No es favorable su reproducción y su sobrevida. No sé si con eso se entiende de que el fitness no siempre favorece al más grande ni al más chico, sino que puede ser a uno, al otro o a los dos al mismo tiempo. O también puede favorecer al de la condición mediana. Por ejemplo, con los colores. Si tenemos ratones negros y ratones blancos y ratones café en el medio, probablemente los ratones café se van a camuflar mucho mejor en los pastos que el blanco o el negro. Entonces vamos a favorecer el fitness eh, del color medio, intermedio, digo. Bueno, eso. Entonces la selección natural tiene estos tres requisitos, que el rasgo debe estar relacionado con el éxito reproductivo y la sobrevivencia, que es el fitness, que el rasgo debe ser variable en la población. O sea, no todas las jirafas tienen exactamente el mismo largo de cuello, sino que hay un rango de largos. Y también que el rasgo debe ser heredable. Aquí vemos distintos tipos de adaptación que pueden haber. La adaptación puede ser de forma, de función o de comportamiento. Y la adaptación es toda característica de un organismo que mejora sus posibilidades de supervivencia en un medio ambiente determinado. Y por lo tanto, el número de descendientes que puede dejar en la siguiente generación. Como el medio va cambiando, los seres vivos deben cambiar a su vez para poder reproducirse. Cuando el cambio es muy brusco, es muy rápido, muchas especies no pueden adaptarse y por eso se extinguen. Y las principales adaptaciones se agrupan, como les decía, en las de forma, o morfológicas o anatómicas, que están relacionadas con las estructuras biológicas del organismo. En los animales, la diversidad de estas adaptaciones es grande
y puede relacionarse con mecanismos que permiten tolerar las condiciones del medio, la forma de obtener alimento, la forma de transporte de los animales o la reproducción. Y por ejemplo, un ejemplo de esto sería la adaptación al vuelo, que ha permitido a distintos grupos de organismos que colonizan el medio aéreo y utilizan sus alas como forma de desplazamiento. Esto les dio alguna ventaja y les permitió adaptarse a una situación que probablemente no era favorable para su sobrevida. Otro ejemplo son las focas. Las focas la foca y los lobos de mar tienen una capa gruesa de grasa subcutánea y eso les da una adaptación que los protege de las aguas frías, de los climas muy fríos. Entonces así también pudieron adaptarse a esos ambientes polares, etcétera. Y también después tenemos la adaptación de tipo fisiológica, que están asociadas al funcionamiento de las estructuras biológicas del organismo. Estas adaptaciones permiten mejorar el funcionamiento interno del organismo, particularmente en ambientes difíciles. Por ejemplo, la rata canguro, esta que vemos acá, puede usar el agua que se produce a ella al consumir los alimentos para no deshidratarse. Entonces, ella no necesita tomar agua del medio ambiente, sino que su propio cuerpo la produce. En las plantas este tipo de adaptaciones de las fisiológicas es más común, pues porque como no se pueden mover, son incapaces de escapar de las condiciones que las estresan y se adaptan de manera más rápido que un animal, digamos. Y el tercer tipo de adaptación es la adaptación de comportamiento, que está referida a cómo se comporta el organismo. Estas adaptaciones son más frecuentes entre los animales, que pueden, digamos, aprender cosas. Y, por ejemplo, organismos algunas de las especies que habitan regiones desérticas pasan en mayor parte del día ocultos en su madriguera o en refugio y buscan alimentos solo de noche. Y entonces con eso ellos reducen la pérdida de agua corporal. Es una forma de adaptarse a estos climas muy áridos. Y las adaptaciones de los organismos que viven en ambientes fríos, como la hibernación, también es un tipo de adaptación de comportamiento, etcétera. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Entonces, la selección puede ser de forma natural o de forma natural dada por el ambiente o también puede ser artificial. Y este tipo de selección es mucho más rápida y sucede porque hay un agente seleccionador. Por ejemplo, en las razas de perro tenemos desde el lobo hasta ahora una gran variedad de perros de distinto tamaño, forma, de distinto color. Y eso es porque nosotros fuimos seleccionando razas que nos gustaban. También pasa con las zanahorias, porque ocurrió una mutación y las zanahorias que eran así un palito blanco, mutaron y tuvieron el color naranjo. Y ahí se empezaron a seleccionar las zanahorias que eran más naranjas y las más grandes. Y eso también es selección artificial. Así también hay un montón de ejemplos como este otro, que esta era una col silvestre, que empezamos a seleccionar las que tenía las hojas más grandes, las que tenían los repollitos más chicos, repollo más grande, la flor, los tallos, etcétera, y tenemos de origen a toda esta como especie, que es el col rábano, las coles de Bruselas, el repollo, la coliflor, el brócoli, etcétera, y todas venían de este ancestro, pero nosotros de manera artificial empezamos a seleccionar las que a nosotros nos gustan. Esto, la selección artificial puede ser buena o puede ser mala, depende desde el punto de vista en que la observemos. Por ejemplo, los tomates que tenemos en la casa que duran muchos días y no se echan a perder, es una selección, se debe a la selección. Y es bueno porque duran muchos días y no se echan a perder. Y al mismo tiempo es malo porque no tiene ni el mismo sabor ni la misma textura que el ancestro, ¿cierto? Que el tomate común, digamos, el que nació seleccionado. Pero si nos gusta ese sabor y esa textura, ese tomate nos dura solo 3 días, entonces no alcanzamos a disfrutarlo. Y así es como hay un balance en la selección artificial donde se prefieren ciertas características sobre otras, pero no necesariamente es bueno o malo.
Otro ejemplo también pasó con las rosas, que las rosas se seleccionaron las rosas más bonitas, las que eran más grandes, las de capullo más perfectos, pero nadie se preocupó de seleccionar el olor. Entonces las rosas que tenemos ahora, que venden, son muy bonitas, pero prácticamente no tienen aroma. Entonces, la selección artificial, quédense con esa idea, es más rápida. Hay un agente seleccionador que puede ser el humano o puede ser una población de animales, una población de insectos, pero y puede ser buena o mala. Vamos a ver otro video que tiene relación con el origen de la vida en la Tierra. Y entonces, al saber que se originó vida en la Tierra, nos surge la duda de si pueden haber vidas en otros planetas. Podemos pensar que la Tierra originalmente no era favorable para el desarrollo de la vida, y eso podría pasar, o está pasando en cualquier otro de los planetas. Y lo que sí es común es que todos los planetas se rigen por la misma física y por la misma química. Entonces, si ocurrió vida aquí en la Tierra, que era un ambiente tan desfavorable, puede ser que en otro planeta también se den las condiciones parecidas a las que habían en el origen de la Tierra para que también pudiese desarrollarse vida. Y esta hasta ahora es una rama teórica que se conoce como la astrobiología. Vamos a ver este video. Nuestro planeta presenta condiciones aptas para el desarrollo de una gran diversidad de organismos. Pero, ¿cómo y cuándo comenzó la vida en la Tierra? Cuando la Tierra se formó, hace unos 4.500 millones de años, era una inmensa bola incandescente que lentamente se fue enfriando. La atmósfera primitiva no contenía oxígeno. Estaba formada por otros gases como metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Luego de miles de años, comenzó a llover torrencialmente y así se formaron los mares primitivos. Las moléculas sencillas que conformaban estos mares comenzaron a reaccionar a causa de las descargas eléctricas y de las radiaciones ultravioletas provenientes del Sol. En estas condiciones, se generaron moléculas cada vez más complejas. Algunas de estas moléculas se unieron rodeándose de una fina membrana. En el interior de estas estructuras ocurrieron reacciones químicas que les permitieron crecer y reproducirse. Estas moléculas siguieron cambiando y formaron las primeras células procariotas anaerobias. Se supone que, en cierto momento, la materia orgánica comenzó a escasear. Hace unos 3,2 millones de años se produjo un cambio que permitió a algunos organismos alimentarse a partir de sustancias inorgánicas. Este fue el comienzo de la fotosíntesis. Muchos organismos se extinguieron debido a que el oxígeno liberado les resultaba tóxico. Otros organismos sobrevivieron y en ellos surgió un mecanismo que permitió la utilización del oxígeno para obtener energía. Un poco más adelante, hace unos 1,2 millones de años, una pequeña célula aeróbica fue ingerida por una célula anaeróbica de mayor tamaño, pero resistió la digestión. Con el correr del tiempo, se convirtió en mitocondria. De la misma forma, procariotas fotosintéticos fueron ingeridos por células no fotosintéticas y se convirtieron en los precursores de los cloroplastos. Con la aparición de la membrana nuclear que contiene el ADN, se originaron las células eucariotas. Así comenzó un proceso que aún persiste, el proceso de evolución biológica, origen de la gran diversidad de seres vivos que han poblado y pueblan actualmente la Tierra. Bueno, entonces con este video quería introducir esta rama teórica que les decía, que es la astrobiología. La astrobiología explora la posibilidad de que haya vida fuera de la Tierra y en qué condiciones esta se podría producir. Y para esto hay que preguntarse desde el inicio qué es un ser vivo, cómo se define un ser vivo, y así podríamos ir a buscar estas características a otra parte que no sea terrestre. Y así tenemos que tener muy claro cuáles son las características que estamos buscando. Un ser vivo podríamos definirlo como que usa energía para realizar sus funciones,
El ser vivo transforma la materia de su entorno, reproduce sus propias características en sus descendientes, evoluciona y se adapta a su ambiente en el tiempo. También gasta energía para el ordenamiento y estructuración de su alrededor y está fuera del equilibrio químico. Lo de que está fuera del equilibrio químico quería explicarle un poquito más en detalle, porque termodinámicamente un individuo, un ser vivo, lucha para mantenerse organizado. Por ejemplo, los humanos no estamos en equilibrio térmico con el medio. Nosotros nos mantenemos siempre alrededor de 37 grados, aunque la temperatura ambiente sean 15 grados. Entonces, por eso decimos que no estamos en equilibrio químico con nuestro medio ambiente. Uno deja de estar uno está en equilibrio químico precisamente cuando morimos, porque ese es en el momento en que ya no necesitamos energía para mantener organización, y ahí estaríamos a la temperatura del ambiente y estaríamos como a disposición del ambiente, digamos. Entonces, si lo pensamos termodinámicamente, lo espontáneo sería la desorganización, aumentando la entropía, y lo espontáneo sería morir. Pero para eso, para evitar eso, nosotros estamos fuera del equilibrio químico, gastamos energía, transformamos la materia en nuestro entorno, etc. Lo que está escrito acá. Y para tener vida hay que tener un gran nivel de organización, un orden. Y para esto necesitamos moléculas que puedan cumplir ciertas funciones. Como por ejemplo, necesitamos moléculas que mantengan la estructura, que hagan transporte de sustancia y que hagan catálisis, o sea, que hagan reacciones químicas. También necesitamos formar compartimentos, que haya orden y selectividad. O sea, no, ciertas moléculas tienen que estar en un lugar, otras tienen que estar otras, en tiempos distintos, y no puede entrar cualquier cosa a la célula. Entonces, esto también es importante. Necesitamos tener moléculas que nos permitan tener información que sea transferible y que se pueda reproducir esa información. También para mantenernos necesitamos una fuente de energía y necesitamos un medio que promueva cierto tipo de interacciones químicas que sean favorables para la vida. Entonces, lo que necesitamos en esta receta para tener vida son las moléculas que se conocen como moléculas de la vida. Por ejemplo, para estructura, transporte y catálisis, las moléculas involucradas en estas funciones son principalmente las proteínas. Las proteínas otorgan estructura a la célula, por ejemplo, el citoesqueleto, realizan funciones de transporte, como lo que vimos la bomba sodio y potasio, y ayudan en la catálisis, que son las proteínas, las mismas proteínas que las denominamos enzimas, las que pueden convertir de una molécula a otra. Esa es la catálisis. Luego, para mantener compartimentos, orden y selectividad, tenemos los lípidos, que los lípidos son los que forman las membranas lipídicas, que son las que delimitan a las células, delimitan a los organelos y mantienen los compartimentos. También necesitamos que haya información transferible y reproducible, y esto está dado por las moléculas de ADN y ARN, serían nuestras moléculas de la información. Necesitamos fuentes de energía, y los seres vivos de este planeta usan principalmente azúcares como fuentes de energía. Carbohidratos, usamos glucosa, usamos fructosa, lactosa principalmente. También usamos ciertos aminoácidos o ciertos ácidos grasos, pero fundamentalmente utilizamos azúcar. Y necesitamos un medio externo que promueva ciertas interacciones. Y eso está dado gracias al agua. El agua es el medio líquido que permite que haya las mejores interacciones entre las moléculas. Y eso es porque el agua obliga a las moléculas a interactuar de cierta manera debido a su química. Y debido principalmente a que obliga a los átomos de las moléculas a formar puentes de hidrógeno que los mantienen unidos, los mantienen cerca y con cierta estructura. Y esto pasa precisamente en el agua porque tiene la característica de que el oxígeno es muy electronegativo, y también porque el agua es líquida a la temperatura de nuestro planeta. Eso es muy importante para que puedan ocurrir todo el resto de las reacciones que ocurren en un ser vivo. Entonces, por eso, cuando hacen exploraciones a otros planetas, lo que hacen para ver si hay vida es ir a buscar agua. Si hay agua líquida en otro planeta, es porque probablemente puede haber vida. Y a partir
De estas moléculas, de las que vimos, de las moléculas de la vida, se generó toda la vida en la Tierra. A partir de un organismo se generan otros, y la interacción de estas especies, de estas poblaciones, las que vimos en la jerarquía de la vida, se va obteniendo distintas clasificaciones y obtenemos todos los organismos y toda la complejidad que existe de la vida en la Tierra. Y esto, a partir de un ancestro común, se generan los tres grandes dominios, que son las bacterias, las arqueas y los eucariontes. Los eucariontes incluyen los animales, los fungi, que son hongos, plantas y protistas. Entonces tenemos organismos que son muy simples, que son unicelulares como las bacterias. Tenemos otros organismos, las arqueas, que no se pueden clasificar ni como bacterias ni como eucariotas y tienen un ancestro un poquito diferente al resto. No está dentro de ninguna de estas dos categorías y tienen ciertas características que son similares a las bacterias, pero también tienen otras que son similares a los eucariontes, pero son una rama, un dominio separado. Y luego tenemos los eucariontes, que ya serían organismos más complejos, como las amebas, que en general son unicelulares, las plantas, los hongos y los animales. Lo que es más importante es que el ancestro común de todos estos dominios es el mismo. Después se fueron diferenciando, después tuvieron mutaciones y diferencias genéticas, pero todos vienen de un ancestro común, y este ancestro común se llama LUCA, por Last Universal Common Ancestor. Y como les decía, este es el único ancestro común de toda la vida en la Tierra. Y todo salió de un mismo ancestro y no de distintos lugares o distintos ancestros, sino que eso es lo más importante, que es uno solo, único. Y análogamente, en otros planetas podrían existir estos mismos conceptos, sin embargo, las condiciones del ambiente pueden ser distintas, lo que indicaría que el resultado final de la evolución de miles de años puede ser distinto al de la Tierra, aunque cumpliendo con las funciones básicas de lo que consideramos vida. Entonces, bueno, acá nos enfrentamos a algo que es muy teórico, como les decía, que es muy filosófico también, que es la vida, que es lo que esperamos de que uno sea un ser vivo en un ambiente distinto al nuestro, etc. Pero es para que ustedes conozcan más o menos qué es lo que deberíamos buscar si es que queremos encontrar vida en otro planeta. Y bueno, con esto terminamos la clase. Creo que fue un poco más larga de lo que yo esperaba, pero bueno, espero que no haya sido tan aburrida. Gracias.